Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema bomba, un temazo, algo que nos va a mantener al filo de la butaca. Y es que, como ya habrán visto por el título, la noticia es grande, grandísima. ¿Listos para un buen chisme? Porque prepárense, porque el romance revive. Exacto, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, los protagonistas de Love is in the Air, esa serie que nos robó el corazón y que nos hizo creer, una y otra vez, en el poder del amor. Y por supuesto vamos a analizar si realmente están juntos de nuevo. ¿Es esto solo un rumor, una fantasía de los fans, o hay algo más que nos estamos perdiendo? Así que preparen sus palomitas, sus bebidas favoritas, pónganse cómodos porque esto se va a poner bueno. Y antes de que empecemos y para que no se les escape nada de lo que vamos a hablar, les invito a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo, porque vienen muchas noticias más. Y por supuesto, si les gusta este vídeo, ya saben, un buen like nos ayuda muchísimo. Así que suscríbanse, denle al like, y vamos a ello. Empecemos por el principio. Todos recordamos la química explosiva, la conexión innegable que había entre Kerem y Hande en Love is in the Air. Era algo que traspasaba la pantalla. Y claro, esa chispa, esa complicidad, nos hizo soñar a todos con que esa historia de amor trascendiera a la vida real. Y durante un tiempo parecía que nuestros sueños se estaban cumpliendo. Salidas juntos, fotos juntos, comentarios románticos. Estaban en todas partes. La pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad. Pero como suele pasar en estos casos, la magia se esfumó. Rumores de ruptura, fotos que ya no se subían juntos y finalmente la confirmación, Kerem y Hande habían terminado. Un duro golpe para los fans. Pero, ¿por qué terminaron? ¿Qué pasó realmente? Bueno, aquí es donde las especulaciones empiezan a correr como la pólvora. Diferencias personales, agendas apretadas, la presión mediática. Son muchas las razones que se barajaron. Pero lo cierto es que en ese momento el sueño se había roto. Pasado el tiempo, ambos actores siguieron sus caminos. Hande encontró el amor con otros y Kerem también tuvo sus romances. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿quedó algo entre ellos? ¿Hubo un cierre definitivo, o el amor siempre deja una puerta abierta? Y aquí es donde la noticia se pone interesante, porque últimamente los rumores de una posible reconciliación han resurgido con fuerza. ¿De dónde viene toda esta especulación? Pues bien, las redes sociales, como siempre, han sido la fuente principal. Los fans, observadores incansables, han detectado pistas, pequeños detalles que para ellos son señal inequívoca de que algo está pasando. ¿Qué pistas son esas? Bueno, en primer lugar, la interacción en redes sociales. Aunque es mínima, se han detectado algunos me gusta a fotos del otro, comentarios indirectos que podrían estar dirigidos, o coincidencias en sus publicaciones. No sé ustedes, pero yo creo que es un mundo el que podemos crear con estos pequeños detalles. ¿Casualidad, o algo más? Ahí está el misterio. Quizás un guiño sutil. ¿O simplemente un respeto mutuo que se mantiene a pesar del tiempo y las circunstancias? Analicemos un poco más a fondo estas interacciones. Asterisco asterisco la danza de los me gusta y los comentarios crípticos asterisco asterisco. El mundo de las redes sociales es un caldo de cultivo perfecto para las interpretaciones y las teorías. Un simple me gusta en una foto que para algunos podría ser algo insignificante, para los fans más acérrimos se convierte en una señal. ¿Por qué dar me gusta a una foto de tu ex? ¿Qué significado tiene? ¿Es un intento de llamar la atención? ¿Un mensaje subliminal? ¿O simplemente es un gesto de cortesía, un reconocimiento al trabajo del otro? Pero no solo los me gusta son objeto de análisis. Los comentarios, aunque escasos, también son clave. A veces pueden ser indirectos, utilizando emojis o frases ambiguas que podrían interpretarse de diferentes maneras. ¿Están jugando al despiste? ¿O es que realmente quieren enviar un mensaje, pero prefieren hacerlo de forma sutil, para evitar la avalancha mediática? La verdad es que con tan poca información, es difícil saberlo. Pero como siempre, la imaginación de los fans vuela. Se crean historias, se inventan diálogos, se construyen relaciones que a veces pueden estar muy alejadas de la realidad.
Asterisco asterisco coincidencias en las publicaciones, una estrategia premeditada, asterisco asterisco. Otra pista que ha avivado los rumores son las supuestas coincidencias en las publicaciones de ambos actores. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, por ejemplo, que suban fotos en lugares similares, o que utilicen frases o hashtags parecidos. ¿Es esto intencionado? ¿Están coordinando sus publicaciones para crear expectación? ¿O simplemente se trata de una casualidad? En el mundo del espectáculo, es muy común que las celebridades se pongan de acuerdo para crear un poco de misterio y mantener la atención del público. No es ninguna novedad. A veces incluso son las propias agencias de marketing las que orquestan estas estrategias. ¿Será este el caso? ¿O simplemente estamos ante una serie de coincidencias que, por azar, han alimentado los rumores? En cualquier caso, que está claro es que estas coincidencias han avivado la llama de la esperanza en los corazones de los fans. Y al final, es lo que importa. La gente quiere creer en el amor, en las segundas oportunidades. Y si Kerem y Ande pueden darle una nueva oportunidad a su historia, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlos? En segundo lugar, y quizá lo más importante, se han filtrado fotos y vídeos que supuestamente los muestran juntos. Ojo. Aquí es donde hay que ser cautelosos. Las fotos y vídeos pueden ser antiguos, pueden ser manipulados, o pueden no ser lo que parecen. Pero el caso es que esas imágenes han alimentado aún más las especulaciones. Se les ha visto en lugares similares, o con personas que los dos conocen. Todo un rompecabezas. Asterisco asterisco el enigma de las fotos y vídeos filtrados asterisco asterisco. Si las interacciones en redes sociales ya eran un misterio, las fotos y vídeos que supuestamente muestran a Kerem y Ande juntos han puesto el mundo de cabeza. ¿Son reales? ¿Son recientes? ¿Qué significan? Aquí es donde la cautela es fundamental. En la era digital, la manipulación de imágenes es algo muy común. Con un poco de habilidad, se pueden crear fotos y vídeos falsos que parezcan totalmente auténticos. Por eso es importante ser escépticos y analizar cuidadosamente cualquier imagen que veamos. ¿Hay sombras raras? ¿Los rostros parecen desencajados? ¿La iluminación es extraña? Todos estos detalles pueden ser señales de alerta. Pero aún así, la intriga persiste. Porque a veces las fotos y vídeos son reales. ¿Y entonces qué? ¿Qué hacen Kerem y Ande juntos? ¿Están simplemente compartiendo una amistad? ¿O hay algo más? Asterisco asterisco el contexto lo es todo asterisco asterisco. Para entender el significado de estas imágenes, es fundamental analizar el contexto. ¿Dónde fueron tomadas las fotos? ¿En qué circunstancias? ¿Hay testigos? ¿Qué dicen las fuentes? Si se les ha visto en lugares públicos como restaurantes o tiendas, es más probable que las fotos sean reales. Pero incluso en estos casos, hay que ser cautelosos. ¿Estaban solos? ¿O estaban con amigos o familiares? Por otro lado, si las fotos fueron tomadas en lugares privados, como casas o hoteles, es más difícil saber qué está pasando. ¿Es una cita romántica? ¿O simplemente están pasando el rato con amigos en común? Y para añadirle más leña al fuego, los paparazzi están al acecho. Claro que sí. Cada movimiento de Kerem y Ande es seguido de cerca. Y por supuesto cualquier encuentro, cualquier acercamiento se convierte en noticia. Y las noticias son buenas para nosotros. Los medios de comunicación turcos, siempre atentos a los culebrones de la farándula, han estado publicando artículos y reportajes sobre el tema. Cada vez hay más pruebas. Asterisco asterisco la presión de los paparazzi y los medios de comunicación asterisco asterisco. En el mundo del espectáculo, la vida privada de las celebridades es un tesoro muy codiciado. Los paparazzi con sus cámaras y sus objetivos, siempre están al acecho, esperando el momento oportuno para captar una imagen que les dé una jugosa exclusiva. Kerem y Ande, como dos de las estrellas más populares de Turquía, son un blanco perfecto. Cualquier encuentro, por trivial que sea, se convierte en noticia. Y los medios de comunicación, siempre ávidos de contenido, se apresuran a publicar artículos y reportajes sobre el tema. Esta presión mediática puede ser muy intensa. Las celebridades a menudo
se ven obligadas a lidiar con rumores, especulaciones y juicios públicos. Y en ocasiones, esto puede afectar a sus relaciones personales. Pero al mismo tiempo la atención de los medios también puede jugar a su favor. Si Kerem y Hande realmente están juntos, la expectación mediática puede ser un arma de doble filo. Por un lado, les puede ayudar a mantener la atención del público. Por otro lado, puede dificultarles llevar una vida normal. Ahora bien, ¿qué nos dicen estas pistas? ¿Son suficientes para afirmar que Kerem Bürsin y Hande Erçel están juntos de nuevo? La verdad es que no. Aún no. Pero si nos dan indicios, si nos abren la puerta a la esperanza, a la posibilidad de que ese amor que nos enamoró en la pantalla, pueda tener una segunda oportunidad. Asterisco asterisco la delgada línea entre la esperanza y la realidad asterisco asterisco. Después de analizar todas las pistas, la pregunta del millón sigue sin respuesta. ¿Están Kerem y Hande juntos de nuevo? La verdad es que a día de hoy, no podemos asegurarlo con certeza. Las interacciones en redes sociales, las fotos y vídeos filtrados, y la presión mediática son indicios, pero no pruebas. No son suficientes para confirmar una reconciliación. Sin embargo, tampoco podemos descartarlo por completo. La posibilidad de que Kerem y Hande estén juntos de nuevo existe, y eso es lo que nos mantiene expectantes. Por supuesto, también hay que ser realistas. Puede que todo esto sea una simple coincidencia, un juego de los medios, o una estrategia de marketing para mantener viva la llama de Love is in the air. Y no es que queramos ser aguafiestas, pero hay que tener los pies en la tierra. Pero, ¿y si no? ¿Y si hay algo más? ¿Y si el amor, de verdad, ha resurgido entre ellos? Asterisco asterisco la magia de las segundas oportunidades asterisco asterisco. Más allá de las pruebas y los rumores, lo que realmente importa es la esperanza. La esperanza de que el amor pueda resurgir, de que las segundas oportunidades sean posibles. Kerem y Hande nos regalaron una historia de amor inolvidable en Love is in the air. Nos hicieron creer en el poder de los sentimientos, en la magia del destino. Y aunque su relación en la vida real no funcionó, la posibilidad de que puedan volver a estar juntos nos emociona. Nos recuerda esos momentos de felicidad, de ilusión, que nos regalaron con su serie. Nos hace creer en las segundas oportunidades, en la magia del amor. Y aunque solo sea por eso, vale la pena seguir soñando. Independientemente de lo que pase, lo cierto es que la sola idea de que Kerem y Hande puedan estar juntos de nuevo, nos emociona. Nos recuerda esos momentos de felicidad, de ilusión, que nos regalaron con su serie. Nos hace creer en las segundas oportunidades, en la magia del amor. Y aunque solo sea por eso, vale la pena seguir soñando. Así que, ¿qué podemos esperar? Pues por ahora, solo podemos esperar y observar. Estar atentos a las redes sociales, seguir de cerca los movimientos de los actores, y rezar para que esta historia tenga un final feliz. Tal vez, en unos meses, tengamos la confirmación oficial. O tal vez nunca sepamos la verdad. Lo importante es que la llama de la esperanza siga encendida. Asterisco asterisco el futuro es incierto, pero la esperanza es eterna asterisco asterisco. En el mundo del espectáculo, el futuro es siempre incierto. Las relaciones, como los guiones, pueden cambiar de un día para otro. Kerem y Hande, como cualquier otra persona, tienen derecho a vivir sus vidas de la forma que deseen. Y aunque nos gustaría que estuvieran juntos, debemos respetar sus decisiones. Pero, mientras tanto, podemos seguir soñando. Podemos seguir esperando, y podemos seguir creyendo en la magia del amor. Así que, ¿qué podemos esperar? Pues por ahora, solo podemos esperar y observar. Estar atentos a las redes sociales, seguir de cerca los movimientos de los actores, y rezar para que esta historia tenga un final feliz. Tal vez, en unos meses, tengamos la confirmación oficial. O tal vez nunca sepamos la verdad. Lo importante es que la llama de la esperanza siga encendida. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem y Hande están juntos? ¿Creen que hay posibilidades de que retomen su relación? ¿O creen que todo esto es un invento? Me encantaría leer sus comentarios. Compartan sus opiniones, sus teorías, sus esperanzas. Vamos a debatir. Porque de eso se trata esto. Y llegamos al final de este vídeo.
Hemos hablado de los rumores, de las pistas, de las especulaciones y de las esperanzas. Hemos analizado la situación actual de Kerem Bürsin y Ander Zel, y hemos tratado de descubrir si el amor ha revivido. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Espero que se hayan emocionado, que se hayan divertido, y que se hayan mantenido al tanto de la última noticia. Muchas gracias por ver este vídeo. De verdad, muchísimas gracias. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Y ahora, como siempre, les pido que si les gustó este vídeo, le den un buen me gusta, que lo compartan con sus amigos, con sus familiares, con todos los que aman el chisme y el romance. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Porque vienen muchas más noticias, muchos más chismes y muchas más emociones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.